Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo siempre, porque estamos en la internet, nos pueden escuchar, ver en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Así que esto es Tecnoguerra, soy Daniel Vaz Contreras, hoy día vamos a hablar de derechos, en realidad vamos a hablar de datos personales, sus derechos, la nueva ley, nos acompaña Josefa Zamorano, abogada de la Universidad Diego Portales. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la presentación de nuestra invitada, Josefa. Volvemos a Tecnoguerra, hoy día vamos a hablar de datos personales. Estoy con la abogada Josefa Zamorano, en las redes sociales se pone ciberabogada. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales, especialista en compliance y socia fundadora de Compliance Trust, con más de 8 años de experiencia asesorando empresas de diversos sectores y tamaños. ¿Cómo estás, Josefa? Bienvenida a Tecnoguerra. Lo primero te quiero decir, ¿qué es el compliance? Yo siempre me río de estas cosas porque está buena esa. ¿Qué es compliance? Sí, bueno, hola Daniel, gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, el compliance es un anglicismo. Viene de las palabras de cumplimiento y governance. Y finalmente es cumplimiento normativo. Es el hecho de que las empresas deben cumplir con ciertas obligaciones normativas. Hoy día vamos a hablar de algunas normas, porque hay varias, pero vamos a partir, tú eres especialista en datos personales. Se habla mucho hoy día de lo que son los datos personales. Quiero decirles que es muy famoso el dato de que la huella digital son tus datos personales, tu número de RUT, tu dirección de la casa, pero tu rostro, aunque no te guste o te guste mucho, es un dato personal. Exacto. Y no puede estar almacenado en cualquier parte, por si algún día ves que una cámara te graba, tú podrías preguntarle, oiga, ¿dónde me grabó? ¿Qué son los datos personales hoy día, Josefa? Porque durante los últimos 20, 30 años han cambiado harto la definición de datos personales. Sí. Bueno, la definición legal es todo dato que te permita ser identificable. O sea, identificado o identificable. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si juntamos varios datos que por sí solos no te identifican, pero que en su conjunto te pueden identificar, eso es un dato personal. Y bueno, ahí está también la categoría de los datos personales sensibles. Como tú decías, la huella digital, el rostro, los datos biométricos, esos son datos sensibles. Todo lo que es datos de salud también son datos sensibles. Son los más conocidos. Sí, pero también hay mucha confusión porque uno cuando habla de datos, de repente se piensa que cualquier dato es un dato personal y tampoco es así. O también cuando uno habla de datos sensibles, se entiende, por ejemplo, no sé, el número de tarjeta de crédito es un dato sensible. Súper sensible. Y en verdad, bajo esta ley no es un dato sensible. Ah, ¿no? No es un dato sensible. Sí. Yo encuentro que es súper sensible el dato personal de tu tarjeta de crédito. Claro, pero bueno. Es un dato crítico, pero bajo esta ley, que esta ley el foco es... Espérate. Hagamos una introducción de eso, porque te fuiste al tiro al tema. Hoy día en Chile se aprobó hace poco una nueva ley de protección de datos personales, que además crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Una ley que estuvo en discusión como por 17 años, si no mal no recuerdo, y por la cual yo me gané algunos vinos, porque todos los años yo apostaba que ese año no se iba a sacar. Bueno, con la Romina Garrido, con la Daniel Saror, yo a muchos les decía, no, esta ley nunca va a pasar, pero pasó y ahora ya la tenemos. En 24 meses ya va a quedar... vamos como en 19 ya. ¿Cuánto vamos? Como en 10, faltan como 19 ya. Faltan como 19, claro. Sí. Así que en los próximos 2 años vamos a tener ley de datos, de protección de datos personales, que además va a darle ciertos derechos a las personas. Exacto. Sí, bueno, es una ley que se demoró bastante en tramitar en el Congreso, como tú decías. Se aprobó finalmente en diciembre del año pasado y entra en vigencia en diciembre del 2026. O sea, nosotros actualmente tenemos una ley de datos personales. Eso también es importante decirlo. Pero no es en realidad una ley de datos personales, es una ley de datos de la vida privada de la persona. Sí, de la privacidad. Pero bueno, era muy necesario actualizar el estatuto que teníamos, que no nos daba en realidad una protección eficiente al derecho de la privacidad de los datos personales como derechos fundamentales, que eso también es algo que entender, que la privacidad o el dato personal merece protección constitucional, o sea, está establecido en la Constitución. Salió un poco tarde la ley porque en los últimos años en Chile tenemos la mala costumbre de entregar nuestro número de RUT casi para comprar aspirina en la farmacia, entre otras cosas, pero todo este tiempo que pasó hizo que en los primeros años de los 2000, digamos, la gente no estaba consciente de sus datos personales, y después con el boom del Big Data, que después vamos a hablar de eso,
la gente empezó a darse cuenta que todos estos datos podían ser muy importantes para hacer negocios. Como dicen por ahí, cuando las cosas son gratis, el negocio de uno. Exacto. Y básicamente son tus datos personales, ¿no? Sí, o sea, claro, ese va a ser, yo creo, el desafío más grande, el cambio cultural. Porque todos tenemos muy integrado dar nuestros datos en cualquier lugar. A diferencia, por ejemplo, de Europa o España, que es de donde hemos tomado la referencia normativa para establecer esta nueva ley, que existe hace más de 20 años la protección de datos como tal. Acá en Chile, o sea, de partida de nosotros como titulares de datos, no tenemos esa conciencia. Perfecto. Y por lo mismo, bueno, las empresas también es que han hecho grandes negocios también con los datos. Y ahí donde viene el modelo o la figura del abogado de compliance, que significa que tú vayas a trabajar, en tu caso como abogada, con algunas empresas para que cumplan la normativa de cuidar los datos personales de las personas. Sí, sí, claro. O sea, la figura se llama encargado de protección de datos. Así que también va en la ley. Va en la ley. Así que si usted tiene una empresa, por chiquitita que sea, o está en alguna asociación de empresas, va a tener que tener un encargado de cumplimiento de datos personales, ¿no? Sí, eso también es súper importante porque esta ley es de aplicación general. Esto quiere decir que no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño de la organización, sino que toda organización que maneje datos personales tiene que cumplir con la ley. No es una ley opcional, por decirlo de alguna manera. Lo que sí es opcional es establecer el programa de prevención de infracciones, que es el que establece la ley. Y con ello la figura del delegado de protección de datos, que es como este oficial de cumplimiento que debe velar porque se resguarden de manera debida los datos personales. Pero sí, o sea, empresa que trate datos, organización que trate datos con o sin fines de lucro, etcétera, pública, privada, da lo mismo. Lo que haga un club de fútbol. Exacto. Tiene que respetar, o sea, tiene que cumplir con todos los principios y obligaciones de la ley de protección de datos. Hace rato, o sea, hace algunos instantes hablé del boom del Big Data. Hoy día estamos en un proceso hay una guerra comercial, hay una guerra tecnológica, hay dos grandes bandos, Estados Unidos, China. Tienen las empresas tecnológicas, están todas las que conocemos habitualmente, que casi todas son en norteamericanas, donde está Google, Meta, Amazon y otras, pero también están las empresas de tecnología chinas como Alibaba, AliExpress, Chain, Temu, que también son gigantescas, que ahora está DeepSeek, que todas estas empresas y las redes sociales, por ejemplo TikTok, que es China Exacto. Hoy se me olvidó los dueños de TikTok, pero son chinos, Data algo, bueno, ahí lo recordaré. Ellos recopilan datos personales tuyos, de ti, de mí, de todos los que lo usen. Muchos. Yo ya no uso Facebook, nunca usé TikTok, pero la gente que usa TikTok entrega muchos datos personales, ¿no? Sí, bueno, o sea, finalmente todos los que usamos, a ver, una forma de verlo, el internet ya es un campo de juego riesgoso. Todo lo que uno hace en el mundo digital. Sí, todo lo que uno hace en el mundo digital deja un rastro finalmente. Que ahí, bueno, podemos hablar de esta huella digital o rastro digital. Tú lo habías hablado también en sí, las redes también sociales. Ahí vamos a hablar de la huella digital. Sí, que uno es poco consciente porque finalmente todo lo que uno hace en internet deja de alguna manera un rastro. Y ese rastro, si uno va juntando, te hace una historia de ti. Claro. Los datos personales se han convertido de cierta manera en un commodity. Durante mucho tiempo se habló de que los datos personales eran el petróleo de este siglo. Y básicamente también hay varias literatura donde habla que estos datos personales, además de ser el petróleo, lo usan para seguirnos, para vigilarnos, para de cierta manera controlarnos, modificar nuestro pensamiento. Bueno, todo el mundo supo, no todo el mundo, pero mucha gente escuchó del caso de Cambridge Analytica. ¿Tú cómo lo veías en Chile? ¿Tú crees que esto... bueno, claramente la gente no tiene conciencia de esto, o no tenía, parece que ha crecido un poco más. Sí, o sea, es que finalmente hay que tener en cuenta que las redes sociales funcionan con algoritmos. Y los algoritmos van tomando en cuenta tus
preferencias, tus likes, qué videos ves más, qué videos... ¿Dónde ponía el dedo? Exacto, ¿Cuáles son los clics que porque uno hace? ¿Cómo uno todo. lee una página? Casi todo, te miden todo. Todas tus reacciones. Minutos de frente a la pantalla, lo que te demoráis en leer una nota, ¿no? Si miden absolutamente todo. Y con eso también va dirigiendo el contenido que para ti puede ser interesante. Entonces, en eso también es riesgoso, por ejemplo, sobre todo ahora que estamos en época de campaña. Campañas políticas, claro. Previo a una elección presidencial, es que empieza, al contenido que se te empieza a mostrar, se empieza a limitar, se empieza a generar una burbuja informativa. Una cámara de eco. Entonces, claro, uno puede tener ciertas tendencias políticas, ciertas preferencias, que eso lo va a notar el algoritmo. O sea, el algoritmo sabe mucho más de nosotros que a veces uno mismo sabe de uno. O sea, si es una cuestión... y el algoritmo de Instagram y de TikTok, sobre todo, son algoritmos súper sofisticados. Claro, lo que pasa es que... Pero además, no solo miden estas cosas de las que estamos hablando que tienen que ver con nuestro comportamiento frente a las pantallas, sino que además te miden qué tipo de celular uno usa, Todo. a qué hora se conecta, desde dónde se conecta. Yo siempre he pensado que los números IP que son asignados a uno debería tener un número IP privado, que es las direcciones de internet que uno usa, la conexión que uno usa, el sistema operativo De que uno hecho, usa. son datos personales. Son datos personales, Son datos pero no personales. están reconocidos hoy día tampoco en la ley, aparentemente. ¿No? O sea, No. hoy día con la nueva ley encaja dentro de un dato personal. Perfecto, Porque entonces, te permiten identificar. Pero las grandes tecnológicas saben todo esto de ti y arman perfectamente un perfil de quién es uno. Que tiene que ver con, Daniel Coleman lo explicaba en algunos momentos. El ser humano tiene un cerebro que nosotros tenemos parámetros que tratamos de limitarnos a nosotros mismos por toda nuestra educación, la religión, lo que nos enseñaron, la sociedad en la que vivimos, donde sabemos que hay ciertas cosas que no debemos hacer, no nos deberían gustar o simplemente son cosas que están fuera de nuestro parámetro cultural. Pero cuando actuamos en las redes sociales, en el mundo digital, sin querer vamos dejando esa huella de quiénes somos nosotros sin tener todas estas limitantes socioculturales y el algoritmo lo sabe. Exacto, sí. No, por eso lo que estaba diciendo antes, o sea, es importante también ser consciente de no creer absolutamente todo lo que aparece en redes sociales. Perfecto. O sea, Lo primero, no crea todo lo que sale en la ciencia. No. Si a usted le habla Brad Pitt, téngalo por seguro que no es Brad Pitt. No. O Dua Lipa. Nunca le van a hablar a ustedes por redes sociales, ni a mí, ni a nadie que esté en 25 kilómetros a la redonda. Sí, no diversificar las fuentes de información, porque finalmente, claro, el algoritmo lo que va a buscar es siempre mostrarte lo que tú quieres ver. Así que si puede, lea el periodista.cl, donde tenemos un moderno sitio web con noticias. Y el canal de YouTube, que siempre están el ahí canal también de YouTube. publicando cosas. ¿Qué es lo que es una huella digital? Cuéntanos un poco por qué qué es lo que... porque para ti... Bueno, yo ya soy viejito, ya tengo toda mi vida, yo estoy conectado a internet prácticamente desde el día que se inventó el internet, he estado en internet. Tú lleváis 20 años conectado a internet, desde el 2000 a esta fecha han pasado 20 años, pero hay todos unos niños que están naciendo y que siguen conectados a internet, niños de 5 o 6 años, tú ves en la calle, en las micros, donde los papás le pasan el celular al cabro chico para que se quede tranquilo, igual malo, no lo haga si puede, pero hay gente que tiene toda su vida en internet. Exacto. Bueno, la huella digital es exactamente eso, todo el rastro que uno deja, pero no solo de, bueno, imágenes que uno sube, comentarios que uno da, likes que uno puede dar en una publicación, etcétera, sino que es toda tu navegación finalmente. Las preguntas que se hacen en ChatGPT o DeepSeek o en todas estas cosas Todo. que te Hay que pueden pensar contestar. que todo esto se almacena en algún lugar. O sea, todo lo que uno hace en internet está grabado en alguna parte. en algún lugar, en algún todo lo que uno le preguntó a en algún Grok lugar de del mundo. Twitter y le digo, Grok, ¿quién es el mejor jugador de básquet de todos los tiempos? Y te contesta Kobe Bryant. Muy bien, Grok, le digo yo. Pero eso queda a todos los servidores de Elon Musk o en algún servidor de Estados Probablemente, Unidos. sí. Entonces, claro, el ejercicio que puede hacer para ir viendo cuál es tu rastro digital es, por ejemplo, googlear su nombre. Perfecto. Y ver todos los resultados que uno aparece. Y ahí te van a aparecer, bueno, probablemente va a aparecer tu LinkedIn, tu Facebook, páginas donde, no sé, esté registrado tu nombre. Claro.
Y bueno, es difícil eliminar todo el rastro digital porque No es son fácil. muchos años de que uno es Shakira no usuario lo de logró. internet. Tú sabes que hay famosos que piden borrar, porque uno de los derechos que te da la ley de protección de datos en Europa y en otros países es que uno tiene derecho al olvido. Claro, Y uno podría exigir, de ahí vamos a hablar de lo que uno puede exigir, pero uno podría, bueno, puede exigirle a Google que borre tu rastro Eso. digital, sí, pero no es fácil. no es fácil. Claro, y eso sería un primer paso quizás para empezar a borrar esa huella tan marcada que uno tiene, es pedir la desindexación de los datos. Ya. A ver, desde el punto de vista técnico, yo quiero contarle a la gente que usa sus computadores en su casa, quiero decirle a la gente que su computador es un dato personal. Sí. La razón es muy sencilla. No existen dos computadores en el mundo configurados de la misma manera y usados de la misma forma. Yo cuando navego tengo una forma muy especial de navegar que se me hace súper distinto a cualquier otra persona y las grandes compañías de algoritmos lo saben. Se llama Digital Fingerprint. Hay herramientas para ir bloqueando, también hay herramientas para que no te rastreen lo que uno va navegando, como el navegador Tor y otras cosas. Uno también puede usar la VPN de Mozilla, en mozilla.org. $19 mensuales por si quiere, no quiere dejar rastro en la web. Pero para una persona normal y corriente que usa Chrome, el navegador de Google básicamente lo entrega todo a la primera, ¿no? Sí, o sea, que claro, tenemos rastreadores de cookies, tenemos rastreador de historial, y finalmente eso se almacena dentro de las nubes de Google, por ejemplo, o sea, de los servidores de Google. El tema es que también ahí tenemos problemas de ciberseguridad, o sea, ahí exponemos toda nuestra información. Finalmente Claro. uno por internet hoy hace todas tus transacciones de banco, las compras. Los pagos. Entonces, claro, y quizás hasta ahora uno lo veía como un poco paranoico tomar tantas medidas y como, ay, Sí. así, si no soy un hacker, no soy una persona importante, ¿quién va a estar preocupado Todos somos de mí? importantes. Oye, la semana pasada hablamos... Ah, no, fue en la radio. La semana pasada hablé con la Andrea Bahía en la radio sobre una nueva aplicación, más bien feature que tenía Instagram, que te permitiría mostrar tu localización en tiempo real. Pero imagínate, ¿cómo le vaya a andar contando al mundo? Estoy en Cueto 191, sexto piso. Me fui a la playa, mi casa está sola, entren a robar. Sí, Pero hay bueno, gente que lo hace, bueno, hay gente que lo hace. Oye, terminó nuestro primer bloque, llevamos como veintitantos, casi media hora conversando. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con Josefa porque vamos a hablar algunas cosas de los derechos de las personas que le va a entregar esta nueva ley de datos personales. Tiene todavía 19 meses para empezar a pensar cuáles son los derechos que va a querer ejercer. Pero bueno, uno nunca sabe, quizás hay alguien que quiera que le borren su historial de internet. así Supongo es. que hay personas que sí quieren que se los borren de internet, ¿o no? Totalmente legítimo. Ya, una pausa y volvemos aquí a Tecnoguerra. Volvemos a Tecnoguerra en otro día lluvioso en este Santiago de Chile. Estamos en Santiago Centro, desde los estudios del Periodista TV. Estamos haciendo Tecnoguerra. Soy Daniel Vaz Contreras y hoy día me acompaña Josefa Zamorano, que es especialista en compliance, que significa cumplimiento normativo y que tiene una especialidad también en la protección de datos personales. Estábamos hablando de la nueva ley. Josefa, el Reglamento General de Protección de Datos dice que los derechos de los titulares de las personas son los siguientes: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo. Ajá. ¿Qué significan estos derechos? Porque voy a hablar de mi mamá. Mamá, usted tiene derecho a... Oye, mamá, ¿qué hago con eso? Sí, sí. Mi abuelita, ¿qué hago con el derecho de rectificación? Tal. Sí, bueno, también decir que el reglamento general fue el estándar que tomó Chile para esta nueva ley De la Unión Europea. de la Unión Europea. Así que, bueno, nos fuimos a la vara más alta. Claro, son estos derechos nuevos que los titulares podemos exigir o podremos exigir, porque eso, a partir de diciembre del próximo año que van a empezar a regir estos derechos. Pero Acceso. Acceso. El acceso es solicitar al responsable, o sea, que quien tiene nuestros datos, de que nos diga cuáles son los datos que tienen de nosotros. O sea, yo podría ir a Unimark y decirle, señor de Unimark, yo todas las veces que compré en su supermercado y me pidió el root y yo se lo di el root.
Cuénteme, ¿qué he comprado en los últimos 12 meses en Unimar? ¿Podría preguntarle? Claro, ¿no? habría ahí lo que uno puede solicitar es qué datos tienen, para qué y por cuánto tiempo los van a tener. O Perfecto. sea, es finalidad y tiempo de retención también. ¿Es legal que un supermercado te pida el root? Bajo la actual ley no es ilegal. Ya, no es ilegal. Sí. Bajo la nueva ley va a tener, para que se lo puedan solicitar, tienen que definir bien cuál va a ser la finalidad. O sea, Ya. si eso va a tener una finalidad... De darle descuento. Claro, y ahí también va a depender el consentimiento. O sea, Perfecto. eso Ahora- es importante. Hoy día tiene que haber un habilitante. Bueno, hoy día igual existen, pero el consentimiento ya no va a ser como la regla general, así como así se asume que todos dan el consentimiento. Y el consentimiento cuando me dicen, ¿me da su root? Y yo le doy mi root, ¿es consentimiento implícito? Ese sería un consentimiento tácito, pero hoy día la ley Tácito. exige que tiene que ser expresamente y que tiene que ser como claro. O sea, ¿Y qué, voy a tener que firmarle? o al menos una señal como positiva de que se está entregando el root para esos fines. Sí, use mi Puede, root para darle claro. el rectificación, el derecho a la La rectificación. rectificación, sí. Ese es el derecho a solicitar que los datos que puedan estar incorrectos se modifiquen. Ah, perfecto. Hola, Sí. soy Daniel y soy hombre. No soy mujer Exacto. como ha pasado, o estoy vivo. Es un caso claro. ¿Has visto que hay gente que aparece que está muerta? Y va a ver, no, pero si usted está muerto. No, ese es un dato personal, pero pasa. Puede pasar, sí. Claro, y ahí obviamente puede ser que a partir del derecho a acceso uno se dé cuenta que los datos que están no están actualizados, están incorrectos o dan antecedentes como dan señales incorrectas al sistema. Pero este finalmente. caso es típico que te llama, Manola. ¿Usted conoce a Jorge Macaya y tu teléfono ha tenido 25 Sí. años y Sí. Jorge Macaya no sé quién es? Este teléfono no es de Jorge Macaya. Yo debería tener derecho a decirle a la gente esta que te llama que ese teléfono... Bueno, ojalá que no me llamaran. Supresión, ahí está, po. Supresión, sí. La supresión, en todo caso, es un derecho que se puede ejercer bajo ciertas hipótesis. No es que uno pueda llegar y decir, ¿sabe qué? Borre todos los datos que usted tiene de mí. Ya, pero podría decirle a esta gente que trabaja haciendo mailing y llamadas telefónicas todo el día que te saquen de la base de datos y no me llamen más. Podría ser, claro, si se da la hipótesis, sí. Porque, claro, puede ser que en otros casos, de repente, por obligaciones sectoriales, tengan que mantener ciertos datos. Pero sí, cuando Claro, es a no es lo fines mismo una publicitarios... llamada de emergencia de la Subtel cuando hay ejercicio, cuando hay incendio o el SAE, cuando un terremoto, ahí no es Ujú. lo mismo que te llamen para ofrecerte un crédito Sí. para comprar pastillas. qué sé yo. Sí, pero sí, en esos casos, claro, uno puede ejercer el derecho de supresión, que es finalmente que se eliminen de sus bases de datos. El derecho a la oposición. Este me gustó, no sé qué. Sí, la oposición este es uno de los derechos nuevos, porque uno creo no, algunos de estos sí están hoy día habilitados bajo el estándar actual legal, Ujú. pero no existen los mecanismos efectivos para ejercerlo. Entonces, en realidad es como que no existiera. Claro. La Es como cuando uno va a un edificio, voy a nombrar el más grande de todos, WeWork, te piden la huella digital, el carnet, la foto, y si tú no los das, no no puedes te entrar. pueden, claro. ¿Y dónde está eso? ¿Para qué los toman? Es que claro, ahí o sea, yo creo que el foco más importante del cambio que tiene esta ley, como decía, un cambio cultural relevante, es que hoy día no significa que no se puedan tratar los datos se van a poder seguir tratando, solamente que la manera en que se van a tratar tiene que ser mucho más transparente y las personas tenemos que ser mucho más conscientes e informadas de qué es lo que se están haciendo con nuestros datos, porque hoy día uno, claro, da el dato en cualquier lugar, pero uno ya no sabe, o sea, si uno da el root para el descuento, uno no sabe después si esa farmacia se la da a otro socio de su holding, por Claro, ejemplo. pero también ahí la gente tiene que estar consciente de que no es solo el root, porque finalmente tú das El un teléfono, root, das el el teléfono, nombre. das un correo electrónico, tu dirección, qué equipo de fútbol te gusta, y finalmente al ratito después, con todos los algoritmos nuevos que hay, los sistemas de base de datos, la nube, etcétera, pueden perfectamente hacer un perfil de ti. Exacto. Y ese perfil están a la venta. Voy a invitar la próxima semana a una persona a hablar de marketing digital, al Néstor Leal, seguro que sabe de esto, de la MDD, porque todo esto en alguna parte está y uno ya está identificado, te tienen en una base de datos, saben qué correo mandarte, a qué publicidad exponerte, a cuál le vaya a hacer clic, porque saben que uno, por lo que usa.
Portabilidad de datos. Sí, espera, la oposición, La que no oposición. quedamos ahí. La oposición, esto se refiere a al tratamiento automatizado de datos o a la toma de decisiones automatizada. Yo puedo pedirle al banco que no me meta en sus bases de datos para ver si soy factible para darme un crédito, por ejemplo. Depende. Depende. Parecía abogado, oye, todo depende. Depende, sí, porque si uno quiere contratar con el banco está habilitado para realizar ciertos tratamientos. Lo que sí tiene que ser transparente en la manera en cómo está utilizando sus algoritmos para no generar discriminación arbitraria. Tomamos en cuenta, esta es la base de datos, Sí. este algoritmo lo inventó alguien, lo hizo alguien, estos son, y ahí dependemos si a usted le damos o no le damos crédito. Sí, sí, Mira, esa es la oposición. sí. Ahora, te jodía porque si tú querías un crédito en el banco X y el banco X usa un algoritmo, usa datos y todo el cuento y te dice, ok, lo vamos a poner en estudio, Si tú querís, tenés que presentarte nomás, pues no hay manera, o si hay manera. Es que claro, o sea, al tipo de tratamientos que uno se puede oponer son tratamientos, por ejemplo, que a veces uno para temas de publicidad también es sometido a perfilamientos automáticos de datos personales. A esos tratamientos uno sí se puede oponer. Pero en el marco de la contratación de un servicio, por ejemplo, es más complejo porque se entiende que hay un habilitante legal. Claro, porque por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que a nosotros de alguna manera a nuestros correos nos llegan cientos de spam a veces algunos son hasta útiles, te dicen compró su seguro de su auto y te dicen el auto, todo, y digo, claramente saben qué auto uno tiene, de qué año es, y a veces a uno se le olvida, y me parece, tiene ese de que ¿cómo se llama? Su revisión técnica está por vencer, ¿la quiere tomar con nosotros? Gracias por avisarme, pero cómo lo supieron yo no lo sabía. Bueno, portabilidad. La portabilidad también es un derecho nuevo, porque bueno, uno antes hablaba de los derechos ARCO y hoy día uno habla de los derechos ARSOP. Claro. Entonces la oposición y la portabilidad son los nuevos, y la portabilidad es poder llevarte tus datos de una tus datos desde una organización a otra, y para eso se tiene que establecer un mecanismo que unifique perfecto. El formato de tus datos. Por ejemplo, si me los quiero llevar del banco A al banco B. La portabilidad financiera o la portabilidad de número de teléfono. Claro, exacto. Pero que mis datos personales estén en un formato que sea universal o genérico, que pueda también llevármelos hacia otra institución y puedan seguir procesándolos en la otra institución. No, a la tarde en un Excel. El bloqueo, el derecho de los titulares de datos personales. Todos los seres humanos somos titulares de datos personales, para sus hijos, sus guaguas, nosotros, exacto. La gente en general, las exacto. Personas vivas y también las muertas tienen titulares de derechos personales. Sí. El bloqueo, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo es el derecho que uno puede solicitar mientras uno está ejerciendo alguno de los otros derechos. Se solicita conjuntamente el derecho a bloqueo para pedir que no se traten tus datos mientras se resuelve la solicitud, por ejemplo, de supresión de derechos personales, o sea, de datos personales. O sea, que en ese momento queda como en stand-by el tratamiento del dato, de los datos. ¿Se cumplirán? ¿Qué crees tú? ¿Tú que vayas a trabajar en compliance? Sí. Porque ahí viene la otra, viene la Agencia de Protección de Datos Personales. Cuando tú creas que algún ente, ya sea una empresa, un colegio, un servicio público, está infringiendo alguno de estos derechos, que son tus derechos, tú vas a poder ir a la Agencia de Protección de Datos Personales, ellos van a fiscalizar, es como el CERNAC. El CERNAC no tiene mucho poder, pero bueno. Y aquí dice que esta ley establece un catálogo de conductas e infracciones leves, graves y gravísimas, las que se sancionarán con multas de hasta 5.000 UTM, 10.000 UTM y 20.000 UTM. Hoy día una UTM está cerca de 70 lucas. Sí, más o menos. Sí. Claro, o sea, esta agencia, a diferencia del CERNAC, es que además de ser fiscalizadora, también es sancionadora. Entonces, perfecto. Va a poder revisar en caso de una infracción, va a poder además aplicar la multa en estos casos. 80 millones, no es tanta plata, ¿no? ¿Cuánto? ¿Las 20.000 UTM? 20.000 UTM, creo que es más. A ver. 20.000 por 70.000.
Y lo otro que me preguntabas... Son 1.400 millones, sí, harta plata. Sí. $1.000.000. Claro, ¿dónde va a estar? ¿De qué se trata la agencia? ¿Quién va a tener un ministerio? ¿Hay un jefe de la agencia? ¿Quién? Sí, la agencia va a ser un órgano autónomo. No es un ministerio, sino que es un órgano autónomo que va a tener varias facultades. Dentro de ellas fiscalizaciones y también sancionatorio, pero también va a trabajar muy en colaboración con otros organismos públicos, porque también quienes tienen como un deber de fiscalización hoy en día son los organismos regulatorios. O sea, por ejemplo, si hoy día la CMF te fiscaliza, o sea, la CMF también va a poder levantar las alarmas a la agencia cuando no estén cumpliendo con un tratamiento de datos, por ejemplo. Y la Subtel, por ejemplo, que fiscaliza a las compañías de teléfono, ¿podría hacer esto también? También lo podría hacer. ¿Hay jefe de la agencia de protección no todavía. de datos personales? Se estima que más o menos en octubre del próximo año se va a nombrar. Sí. Tengo varias gente que podría ser nombrada. Es como casi un subsecretario, por ahí anda, ¿no? Sí, o sea, es parecido a lo que va a ocurrir con el director de la ANSI, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Ahí está Daniel Álvarez. Saluda a Daniel Álvarez, un gran amigo. Un día esto lo vamos a invitar aquí a... Sí, sería interesante. También. Pero claro, bueno, el mecanismo para ejercer los derechos, en primer lugar, va a ser directamente al responsable de los datos, o sea, a la empresa de telefonía, por ejemplo. O de reparto. Hoy día el deber que van a tener las empresas es tener el mecanismo para que las personas puedan ejercer sus derechos, o sea, tener un contacto específico para eso, un canal para eso y plazos específicos para también cumplirlo. Caso de que no se cumplan, bueno, ahí uno puede ir directamente a la agencia y ahí se complica la cosa. Mira, oye, y a mí me complica, por ejemplo, la gente hoy día compra muchas cosas por Uber. Uh-huh. Voy a decir Uber, pero está Rappi, Pedidos Ya, Globo y hay otros, ya ni me acuerdo, pero hay hartas como estas compañías de última milla que tú compras un helado y te lo llevan a la casa. Uh-huh. Todos esos tipos saben dónde uno vive, lo que compra, a qué horas come. ¿Cómo el día de mañana yo le voy a decir? Porque además todas estas empresas son empresas que no son chilenas y que muy probablemente todos estos datos ya se fueron. Uh-huh. O sea, los procesaron y están en algún centro de datos en Finlandia. Bueno, en Escocia, viste que hay empresas que tienen en Irlanda, hay empresas que tienen sus bases, sus casas matrices en Irlanda porque no tienen que cumplir muchas de las regulaciones de la Unión Europea, tienen ciertas licencias de impuestos. ¿Cómo yo sé lo que sabe de mi Uber? O Pedidos Ya, o Rappi, porque ellos en algún momento ya tuvieron mis datos, los procesaron. ¿Dónde están? Claro. Bueno, eso es otro tema. La ley aplica a los tratamientos, no importa que el tratamiento no se haga aquí en Chile, pero Perfecto. Si está involucrado un chileno, o sea, si los datos son de un chileno, se entiende que le aplica la ley de protección de datos chilena. Perfecto. Por lo tanto, ahí uno tiene que ejercer el derecho de acceso. O sea, ¿dónde están mis datos? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? ¿Para qué los tienen? ¿Y establece alguna manera relativamente sencilla de pedir estos datos? Porque este caso es súper famoso. Ese caso de que uno iba a un sitio web y quería dar sus datos personales y te dicen, ¿está de acuerdo con este tratamiento de datos personales? Y las páginas con lo que hacían eran como 16 páginas que había que leer y al final nadie las leía, obviamente. Uh-huh. Nadie leía las 16 páginas del contrato que uno firmaba y uno le pone sí, acepto. Hoy día esto va a estar normado, por ejemplo, este tipo de ¿cómo yo le digo a una página web o a una empresa? ¿Quién va a revisar esto? Porque si tenía unas bases legales de 120 páginas, nadie las va a leer. Uh-huh. Sí, o sea, hay principios que hoy día se establecen que lo que buscan justamente es que la información se entregue de una manera clara, transparente y entendible. Es decir, o sea,
un resumen al menos de las políticas de privacidad y de tratamiento de datos. No se pueden tampoco, porque otra práctica o mala práctica que se hace mucho es como dejar preseleccionadas como si acepto como todo el tratamiento de datos. No, los consentimientos hoy día tienen que ser súper específicos y eso también, si es que llega a haber una fiscalización, va a ser evaluado, o sea, que el consentimiento haya sido específico para los fines que se solicitó y que el tratamiento se esté haciendo de acuerdo a eso. Esto va a ser súper complejo a nivel operacional para las empresas, eso tampoco se puede desconocer. O sea, entrega muchos derechos para las personas, que obviamente está bien porque son derechos fundamentales, pero a nivel de organización implica complejidades operacionales porque es mucha la cantidad de datos que se tratan. Muchas empresas no tienen ni siquiera categorizados los datos y muchas empresas no saben ni siquiera bien qué datos están tratando. Perfecto. Entonces, si bien la agencia, o la ley estableció este plazo de 2 años para que empiece a aplicar la ley nueva, 2 años, o sea, está ya más que comprobado que es poco el tiempo para el que las empresas puedan ajustar sus procesos internos. Van a tener todas las empresas chiquitas, grandes, van a tener ahí un tema en el que trabajar. Sí. Y vamos a tener que trabajar en varias otras cosas más, porque como hablamos de la ANSI, está la ley de ciberseguridad, la ley de protección de datos, la ley de delitos económicos, que también cambió, hay toda una... porque se está todo esto actualizando en el mundo que vivimos ahora, un mundo casi de ciencia ficción. Josefa, para terminar, ¿qué consejo le darías tú a los padres? Porque a mí me preocupan mucho los padres, porque son los que menos control tienen de lo que se viene del futuro. Por ejemplo, un niño de 7 años quiere que su papá le saque fotos y lo suba a Instagram. El chico no puede elegir. Aunque ¿has visto esos casos de los niños que se han vuelto meme y que después de 20 años quieren que dejen de ser meme y están peleados con los papás porque cuando él tenía 5 años le subieron una foto y ahora es un meme? Sí. Bueno, de hecho yo igual tengo una posición súper crítica respecto a eso. Tu posición crítica. Es que claro, o sea, uno obvia un poco que los niños de su titularidad de derechos a veces. ¿Porque los papás son dueños de esa titularidad? No. Y hay un concepto que es la autonomía progresiva. Obviamente un niño a medida que va creciendo va siendo más consciente de cuáles son sus derechos y de su propia personalidad. Pero eso no puede como... Lo mismo que pasa, o sea, ya tú lo que haces en una red social queda finalmente como registrado para siempre. Entonces, mi consejo es pensar que qué tan necesario es compartir esa información con gente externa. Uh-huh. Sobre todo pienso, por ejemplo, en las personas que no tienen sus cuentas privadas, que las tienen públicas. Y pensar una búsqueda en Instagram y salen todas tus fotos de tus vacaciones en Indonesia. Claro, y también pensar que hoy hay muchas tecnologías, la inteligencia artificial, que es una herramienta maravillosa para muchas cosas, pero que también se puede usar para muchas cosas malas. Claro, las fotos, por ejemplo, lo que pasó en algunos colegios de Santiago, que modificaron algunas fotos y con foto X las convirtieron en triple X. Claro, el deepfake. Entonces, también pensar que si uno quiere que eso, o sea, ser consciente de que de esos riesgos existen. O sea, no es una cuestión de paranoia, sino que son cosas que pasan. Por estos días que se murió el Papa, han rondado por las redes sociales videos del Papa conociendo a Jesucristo. No sé si lo has visto. O llegando al cielo con Maradona. Hoy día la inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer es increíble. Y todo esto se hace gracias a las fotos que hay públicas del Papa. Exacto. Bueno, sobre los niños, está el caso típico del chico que salió en la portada del disco Nevermind de Nirvana, que era una guagua cuando lo tiraron ¿has visto esa portada? Que un niño nadando con... Bueno, él se quejó después, porque dijo, ¿por qué todo el mundo... Bueno, en realidad quería plata, pero es verdad, porque a él nadie le preguntó, y aunque le hayan preguntado no podía contestar, pero su cuerpo está exhibido, aunque sea a los 3, 4 años, y todo el mundo lo conoció. Igual es complejo, pero en Instagram pasa eso. Que si tú haces una foto de una niña de 12 años, un niño de 12 años, bailando la refalosa en la típica actividad del 18 de septiembre, y el cabro se saca la ñoña, va a estar grabado para siempre, se va a convertir en meme, y después ¿quién lo saca de esas redes sociales? Sí, o sea, mi consejo es siempre, bueno, pese que puede sonar un poco contraproducente, pero tratar de usar las redes sociales, a menos que de verdad quiera hacer un perfil público, pero uno, como persona. O sea, yo creo que ahí uno no tiene por qué involucrar a los niños ni a los menores de edad.
es mantener los perfiles lo más privados posible. Pero también ser consciente de que aunque sean privados, todo lo que uno publica, imágenes, comentarios, queda en un repositorio de datos de la empresa, que por ejemplo Instagram, que es Meta. Entonces, nada es 100% privado, pero al menos uno puede tomar las medidas para tratar de hacer lo más privado que se puede, dentro de lo posible. Genial. Josefa, estamos llegando al término de esta nueva edición de Tecnoguerra. Te agradezco un montón que hayas venido. Deberíais venir otro día porque podríamos hacer un chat abierto donde los papás pregunten cosas. Pero bueno, algún día lo haremos. Hoy estuvimos en Tecnoguerra con Josefa Zamorano, abogada de la Universidad Diego Portales, especialista en compliance, socio fundadora de Compliance Trust, con más de 8 años de experiencia asesorando a empresas de diversos sectores y tamaños. Ha trabajado en compliance, en gobierno corporativo, responsabilidad penal de las personas jurídicas, ley de delito económico, derechos de la tecnología y derechos digital. Josefa, muchas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Ciberabogada.cl en Instagram. Ciberabogada.cl. Sí. Y Compliance Trust tiene sitio web. Tiene sitio trust.cl. Trust de como confianza. Es TH. Es impulso. De impulso. Sí. Ya, perfecto. Entonces, trust.cl en las redes sociales y en la web. Hoy día estuvimos con Josefa Zamorano y esto fue Tecnoguerra. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias luego. por la invitación.